aquello fue la desgracia más grande que puede vivir un pueblo. El momento más duro o sea, en los corazones de esas personas. El temor, porque lo que había era temor cuando Pérez Jiménez. Aquí no se queda nadie. Si pudiera sacar los pajaritos, los sacaba. Lo bonito era que usted se podía ir 5 días, el tiempo que sea, trasladarse para cualquier parte, hasta la puerta la podía dejar abierta, pues no había abierta porque se metían los animales, pero ahí nunca jamás se oyó la palabra ladrón, porque no existía el ladrón, no existía nada de eso, todo era muy sano. Turiamo era un pueblo muy pequeño, pero muy hogareño. Las familias que allá vivían eran muy unidas, todo era una sola familia, se compartían entre sí. Y entonces el turiamero vivía una vida sana, bonita, comía muy puro, bebía agua pura de los manantiales, porque el manantial estaba muy cerca de ahí, no estaba lejos de donde el río, donde se generaba el río, eso no quedaba muy lejos, quedaba muy cerca. La subdivisión del turismo eran 3: el pueblo de la playa, San Miguel y San Nicolás. La playa era la capital, o es, porque está ahí, porque ahí estaban los resguardos, ahí estaban los vapores, ahí estaba la marina. Gómez tuvo ahí 200 hombres entre San Miguel y la playa. ¿Ah? Como decía Mr. Camino, pues ¿sabes lo que es Mr. Camino? Que este comparte con este y este con este. Ese es mitad y camino, ¿no? Y también había otro pueblito que había que pasar en una canoa que llamaban Bolivia, no era pueblo, sino que era otro sitio que estaba de la olla donde yo te dije que mi abuelo criaba los chivos. Al lado oeste de Turiamo estaba el Casupo, eso lindaba con las montañas aquí de Mariara y de San Joaquín, todo eso lindaba para allá con Turiamo. Esto linda con Turiamo. Él tiene la conexión con Vigirima, donde están las piedras, que llaman piedra pintada. Un pueblo llamado Piedra Pintada, que había alguna gente que vivía en Piedra Pintada, porque eso iba, por ahí se salía a Guacara, por ahí se salía a Guacara. La gente antes caminaba era por ahí, y de paso, Juan Vicente Gómez hizo una carretera de Turiamo a Guacara, por ahí, que pasó él y después no pasó más nadie, según cuentan los viejos, y se destruyó. Porque en realidad el nombre de Turiamo he tratado de averiguarlo. Don Félix Mijares nos dijo a nosotros que era un indio porque se llamaba Turiamín. Turiamo como territorio surge inclusive antes de la presencia del europeo, con la presencia allí de los aborígenes, fundamentalmente de los mismos grupos que estuvieron poblando, que poblaron todo lo que fue el lago de Tacarigua. Normalmente las casas de Turiamo eran hechas de barro, pero no hechas de barro, no eran como esas, no, pero las paredes eran de barro. La gente tenía mucho gusto, hacían su casa bien hechas, así tan bonitas. Pero ella no había, y su techo era así. Muy pocas casas eran de bloque, casi todas eran bajaretes. Mi papá tenía una bodega, un restaurante, tenía su venta de caña, de su aguardiente ahí con su vehículo. Eso era escasísimo, muy escaso. De un vehículo en Turiamo era, bueno, pues normalmente su traslado era burro. ¿Verdad? Esos burros, había gente, como en todas partes siempre se presentan fenómenos de personas que tienen más capacidad económica que otros y buscan, se desarrollan. Ahí habían unas personas que tenían ganado.
Tenía un ganado. Allá había ganado para botar por el techo, allá había caballo, allá había hasta llanto de bueyes, yuntas de bueyes. ¿Sabes lo que son bueyes, no? Él es paisano, pero ojalá lo que tú le pongas. Yo tenía mi negocio ahí en mi sitio, ahí, en la sala, pues. Tenía mi mostrador, tenía todo. Y tenía todo lo que yo vendía. Los café, el azúcar. Ay, muchas vainas. Yo trabajaba en la agricultura siempre, allá y en Turiamo y aquí también. La gente vivía más que todo de la agricultura. También hay quienes vivían de la pesca. Se dedicaba a la agricultura prácticamente, a la agricultura y de paso criaba mucho chivo. Había un sitio en Turiamo que había que atravesarlo en un barquito que del lado que llamaban el otro lado, que es Bolivia, decían Bolivia. Bueno, él tenía allí una casa, un rancho pues, donde tenía bastante chivo, por cierto, bastante leche de chivo bebí cuando estaba pequeño. El maestro Ciro llegó ya joven, hombre de 20 y pico de años, decía como 24, 25, 26 años por ahí era. Él llegó allá y él era de turnero. O ese muchacho se enamoró de aquel sitio, le gustó tanto el sitio, se enamoró allí y se quedó. Ahí primero hizo una tremenda escuela, bien bonita, amplia. Y él era el director, el maestro de la escuela. Como la mayoría normalmente eran analfabetos, él se ubicó en que todo el mundo tenía que aprender a leer y escribir en ese pueblo. Yo creo que estudié el segundo y tercer grado en una escuela de madera que había en la playa de Turiamo, cerca de mi abuelo. Nos ríamos 2 veces al día para la escuela. Llegábamos a la casa, comíamos, nos bañábamos y nos volvíamos a ir para la escuela. En la escuela nosotros nos ponían a sembrar tomates, cebolla, cosas para aliñar la comida. Pues. Sí, por eso es que antes uno sabía más que los muchachos de ahora. Sí me acuerdo mucho que jugábamos mucho con la familia que más jugábamos, era con la familia de Roberto Mijares. Porque la mamá de Roberto Mijares ayudaba mucho a mi mamá en la cocina. Y entonces nosotros vendíamos en la casa pescado frito, ¿verdad? Le vendía pescado frito con tostones, con plátano sancochado y con toda la comida típica de la costa, ¿me entiendes? Hacían dulce y más que todo conserva de coco. La conserva de coco era uno de sus medios de sustento los sábados y domingos cuando iban los turistas, los días de fiesta. Mi mamá era señora que trabajaban planchando, lavando a otras personas en los hoteles. Había un hotel allá, ella trabajaba allá en la cocina y había un restaurancito también, que también trabajaba en los 2 sitios y ya mantenía. Teníamos un corredor muy grande que tenía la bodega, adelante había un corredor y entonces ahí jugábamos metra y jugábamos todo eso que podíamos jugar. Y los patios de bola, porque sí había algunos patios de bola, eso lo hacían los turiameros en su tiempo libre, porque era la única diversión que tenían. Allá, porque te voy a decir una cosa, la televisión llegó a Turiamo, pero ¿sabe quién la llevó? Mi papá. Y veíamos la televisión todo lluviosa, pero veíamos, ya estaba mi mamá decía Reni Colina, porque era Reni Tolina. Porque nosotros sí teníamos, por lo menos veíamos algo en la televisión nosotros. Tenía un cine como parte de distracción. Lo llevó Juan Monte, el esposo de la enfermera Graciela Monte. Él llevó al cine, mira, la fecha exacta, pero por lo menos como unos 5 años antes de la salida del pueblo. Sí fui al cine varias veces, pero mi papá no dejaba ir al cine, pero acompañaba. A ver una pura película mexicana. Turiamo era una belleza de playa en la cual llegaba demasiado turista. Y entonces cuando el turista llegaba, se conseguía ver, aunque ya mi papá tenía ahí teníamos una bodega, tenía un restaurante y una venta de licores. Y además vendíamos gasolina en tambores, con
bombitas, pues veían los carros y echaban su gasolina. Aquello en Semana Santa se ponía de una manera. Un Viernes Santo, se acabó todo. La mercancía que para vender a la gente, de la gente del turismo que había. Y yo conté, ese día se había hecho 16.000 bolívares, un dineral para aquella época, para que vea la cantidad de turismo que había. Cada quien tenía la gente su ranchito en la orilla de la playa, que lo alquilaban al turista que llegaba, le alquilaban a su rancho. Los hacían de la palma de coco, la tejían y hacían rancho en la playa. Había una franja de arena blanca, era bastante larga, era como 50, 60 metros de ancho, no tenía más, 60, 70 metros, ahí estaba. Y ellos ahí hacían sus ranchos, y los fines de semana, cuando venía el turista, ellos alquilaban esa cuestión y de eso vivían. Parte de su vivencia era la parte económica, la parte monetaria. La playa pura mata de coco. Y me atrevo a decir que por primera vez, fíjese bien, entre 1936 y 1957, estamos hablando de un espacio de 20 y tantos años, y me atrevo a decir que es el único tiempo en que los turiameros fueron dueños de sus propias tierras, entendiendo pues lo que hasta ahora he indicado. Primero fue de los propietarios no esclavizadores, luego los esclavizadores, posteriormente entonces este señor Tobar toma toda la posesión y luego Gómez. Y después de la muerte de Gómez, entonces en esos tiempos de 20 años, ¿sí? Y entonces cabe recordar acá que Juan Vicente Gómez había planteado la creación de un puerto. Y véase bien que Juan Vicente Gómez lo plantea bajo la perspectiva de crear toda una infraestructura, ¿sí?, allí en ese pueblo, pero dejando a todos sus pobladores dentro de allí. De San Miguel, después que murió Gómez, se llevaron las tropas para Maracay, no sé por dónde las llevaron, los vapores no siguieron yendo a Turiamo, a la bahía, eso se acabó. Se acabó. Murieron las tropas, se fueron los oficiales, los coroneles y todo el mundo. Eso quedó solo. Ahí nos fuimos nosotros y nos metimos en esos ranchos que quedaron ahí. Decían para la época que unos días antes hubo una votación. Unos días, unos tiempitos antes, hubo una votación en la cual Marco Pérez Jiménez, un plebiscito, sacó 2 votos en Turiamo. 2 o 3 votos. Creo que fueron el comisario, el telegrafista y la enfermera, algo así. Fueron 3 votos nada más que sacó. Entonces la gente que estaban allá, que los 4 pelagaticos que habían, no eran muchos, eran como 5 o 6 políticos, que eran los que sabían leer y escribir, y entonces esta gente dominaba al pueblo y los engañó con las tarjetones, diciéndole que la tarjeta que era de Pérez Jiménez era la tarjeta de Jovito Villalba, y la de Jovito Villalba que era la de Pérez Jiménez. Entonces la gente ciegamente, en forma inocente, votó por Pérez Jiménez y no sabe que estaba votando por Jovito Villalba. Y ahí yo vengo oyendo que él no quedó a gusto. Y ahí vienen esas impugnas. Aquí no se queda nadie. Si pudiera sacar los pajaritos, los sacaba. ¿Dónde tú vas a sacar tantos pajaritos? ¿A dónde? ¿Dónde los vas a agarrar? ¿Ah? Porque bueno, recuérdense que en 1953 se dieron unas elecciones, en 1952, y precisamente los turiameros votaron en contra de la dictadura y esa fue la arremetida. Es lo que dicen algunos de una manera especulativa, pero que pudiera tener una razón válida. No vinimos, nos sacaron, nos pagaron, ellos nos pagaron las matas que teníamos en los conucos allá, el que tenían un conuco, 2 les pagaron lo que ellos pidieron.
fue tomado como una zona estratégica para el Estado y eso motivó el desalojo en el año, oficialmente fue en el 1956, muchos hablan del 57, en el 56 nosotros ya, ya el Estado había comenzado a pagar a cada quien su vivienda, su, sus siembras, y bueno, a un precio nada halagador, pero por lo menos algo les dieron. Dice, se aparece un militar, un teniente llamado Peraza Colmenares, con una mochila, una bolsa real, a pagarle a cada quien, usted le toca, le vamos a tanto, usted le vamos a tanto. Y entonces llega, me acuerdo de eso, llega Peraza Colmenares y le dice, esta casa vale 3.000 bolívares, 3.500 bolívares, 3.500 bolívares. Mi papá le dice, ¿cómo? Dice, que tanto que yo trabajaba, pero no sé qué, se va. Pero una vez le dice, estoy en el hotel era la casa grande que había donde yo había llegado, estoy en el hotel. Entonces, para que se decida, pero mi papá no fue al hotel. ¿Qué pasó? Que entonces viene al día siguiente él con sus reales, sus 3.500 bolívares, que para ese tiempo, en realidad, no sé, para el año 57, no sé cómo, era algo, no era algo, pero no, entonces resulta de que viene y le dice, entonces mi papá dice, no, que yo tanto he trabajado, que me he sudado, todo lo que tengo que parar allá y para acá. Entonces él llega y le hace una señal al tractor y el tractor viene, un tractor que estaba trabajando cerca. El tractor viene y entonces el tractor le hacía así a la casa, como que nos la iban a tumbar tanto nosotros adentro. Bueno, no le quedó otro remedio que agarrar los 3.500 bolívares. Cuando le pagaron sus casas, que se las fueron a pagar, ellos les dijeron, le van a dar, eso nos contaban ellos, mi papá y mi mamá, tal día va a venir la gente que le va a pagar sus casas. Entonces llegaban ellos a pagarle las casas, ya ellos sabían, usted le van a dar por su casita y por su conuco le van a dar tanto, por decir algo, 300 bolívares, que no sé cuánto sería. Bueno, y entonces ellos llegaban, por lo menos llegaban los que iban a hacer eso, y lo llamaban a él, Basilio Flores, presente, porque esa gente eran campesinos, pues esos vainas, pero eran más educados que esos mismos que lo estaban llamando. Entonces, presente. Entonces se acercó a la mesa. Entonces, él se acercó a la mesa y él vino, el señor que lo estaba atendiendo, vino y le agarró los reales, que no, debe haber sido como 300 bolívares, digo yo. Entonces que se los puso hacia arriba de la mesa. Y le dijo, tenga, pero ya mi papá sabía cuánto eran los reales que le iban a pagar por su casa y por su conuco. Entonces cuando él le puso, dice mi papá que él le puso los reales así, y mi papá y que le dijo, pero ese no es el monto, que le dijo mi papá. Entonces él vino y puso la mano, le puso las manos a los reales otra vez y le dijo, si lo quiere lo agarra y si no, me lo deja. ¿Qué iba a hacer? Él no iba, vino y le dijo, no, yo lo agarro, porque algo hago con eso. Y agarró sus realitos y bueno. En los pocos perolitos que traían, no, porque tú sabes que uno en el campo no es como que en la ciudad. Uno está pendiente de nada, vamos a comprar unos muebles, vamos a comprar nevera, vamos a comprar cocina, ¿entiendes? Nada de eso. Nosotros teníamos lo poco que teníamos, su cama de dormir, su cocinita de querosén. Yo recuerdo que ella dice que, o sea, llegaron a comprarle o a pagarle sus tierras, cosas que o sea, la cantidad de dinero que le pagaban era una cantidad irrisoria que no alcanzaba para nada. Aparte aquella decidida de no saber ni siquiera para dónde van a ir con las cosas. Yo recuerdo que ella dice que
había una oportunidad, o sea, en esos momentos que iban a salir y todo el mundo saliendo a montarse en unos camiones, con las pocas cosas que le dio la oportunidad como de salir, porque fue como un momento decisivo, se van o se van. Ella nos contaba a nosotros que cuando ella se vino de Turiamo, ella pasó por casa de su mamá, la señora María Lucía Faneite. Y entonces ella fue y le dijo, mamá, mira, el San Juan está solito allá en la iglesia. ¿Qué hago? ¿Me lo llevo? Entonces mi abuela le dijo, bueno, si quieres te lo llevas. Y otra parte que recuerdo que ella me dice que en ese instante donde estaban con todo esa confusión, yo digo, eso debe haber sido bastante triste, ¿no? Hubo una persona que dio a luz a un bebé debajo de un árbol, ahí en esas cosas y esa locura. Bueno, entonces montó los peroles volando en el camión, montó esos peroleros y nos vinimos. Que por cierto, también en ese momento sacaron a la mamá de Roberto Mijares, a todos nos sacaron, y ella estaba en estado a punto de parir. Cuando ella llega aquí a Maracay, la mamá de Roberto, ¡pum!, tuvo la muchacha. Está ahí ahorita, ella siempre se recuerda. Yo no sé si soy una gallera o soy tuyo. Lo recuerdo mucho porque ese día una de mi hermana, la que era mayor que yo, estaba cumpliendo 15 años. Y yo tenía otra hermana que tenía un bebé que apenas tenía 3 días de nacido. Nosotros teníamos un hermano que tenía su carro y él nos fue a buscar. Nos trajo a nosotros los más pequeños, a mi hermana con su bebé. Y por eso que me dice que siempre recuerdo eso. Bueno, Peraza Colmenares, volviendo al... Dios lo tenga en el infierno. Él llegó, yo no sé, debe tener su familia o algún familiar, ¿verdad?, del teniente Peraza Colmenares. Deben de conocerlo algunos. Bueno, entonces, me cuento, Turiamero, porque eso no lo se paró en el medio de la plaza del pueblo Turiamo, la plazoleta que había, sino que la casa alrededor y aquello ahí. Bueno, se paró y decía, aquí quedarán los pajaritos porque no los podemos agarrar. Calcula tú. Entonces, un turiamero llamado Fidencio Flores llega y cuando le ponen el papel para que firme, las 3 noches que le iban a dar por las 4 notas de Cambur que tenía, hace así, entonces llega Peraza Colmenares y le dice, usted no lee, usted firma, y le quitó el papel de la mano. Para que calcula tú qué desgracia, esa era una desgracia tan grande, una desgracia, haber sacado un pueblo así. Por lo menos yo recuerdo que mi papá fue a recibir el dinero que le dieron, ¿verdad? Entonces mandó a mi mamá para Maracay a comprar la casa. Ella vino, como ella tenía un hijo aquí que era mi hermano, la llevó, vino a ver la casa, compró su casa y ella se vino. Ella se fue para Turiamo, después que compró la casa, nos mandó a nosotros, después mandaron la mudanza. Si era, ellos trajeron todo, los palos, hasta la cuela donde se tendía la ropa. Eso lo recuerdo yo. Y yo lo llevo a esa época de África, del Congo, yo digo, nos hicieron prácticamente lo mismo. O sea, sacaron a la gente, no le dieron oportunidad de nada, ni de despedirse. Los muertos, nuestros ancestros quedaron ahí metidos, no hay oportunidad de ir. O sea, te sacaron y te echaron como animales. Esas mujeres llorando, ellos dicen que ellos cantaban. Mi abuela me dice que cantaban cuando iban a salir. Ese debe haber sido el momento más duro o sea, en los corazones de esas personas. Pero como le digo, entonces ellos se tuvieron que quedar trabajando en la ciénaga, que iban a sacaban cacao, sacaban el coco, sacaban el aguacate, todo eso lo sacaban para venderlo, para que no se perdiera, pues. Bueno, entonces ellos se quedaron haciendo eso y nosotros nos quedamos
aquí con mi abuela, con una abuela que teníamos en Puerto Cabello. Nos quedamos con ellos, para que ellos se fueran a trabajar para allá, para Turiama. En 1957, dictadura de Marcos Pérez. Se mantiene el proyecto y hay un gran despojo. Se sacan a todas las familias que eran propietarias. Y cuando decimos eran propietarias, porque el Estado inclusive, no vamos a decir que la indemniza, pero en cierta manera les da un dinero para que salgan. Se da un proyecto. Hoy nos preguntamos qué pasó con ese verdadero proyecto. En verdad era estratégico. Cuando nosotros revisamos topográficamente la región, podemos afirmar que sí es y sigue siendo estratégico, en el sentido de que en Turiamo se da una característica morfológica única en toda la costa venezolana, que es bien interesante y la hace pues un puerto, por decir, de seguridad. Cuando hoy negamos si en verdad ese proyecto se cumplió sin conocer lo estratégico, es porque al final lo que se les dijo a los turiameros y turiameras en 1957 en verdad no se ha concretado, y lo vemos hoy, cuando entonces el espacio es más utilizado para lo turístico y no para un apostadero verdaderamente naval. Cuestiones que, bueno, que siguen siendo interrogantes como todas las interrogantes anteriores. Y el pueblo entonces sale, y yo me atrevo, y me ha atrevido a decir, es el segundo despojo. El primer despojo se da no a los turiameros, el primer despojo se le da cuando son sacados de la madre África y son traídos hasta acá, ¿sí? Y le quitan sus tierras, porque lo traen, desarraigan por completo. Y en ese espacio que yo he ahorita pues mencionado, de 20 años, cuando entonces sus descendientes, los descendientes de aquellos hermanos y hermanas africanas que habían llegado, son despojados, sacados de sus tierras y son trasladados a otros territorios. Un segundo despojo.